esta campaña los precios de los commodities bajaron significativamente y como ya los productores de la zona NOA están a pleno con la cosecha de soja, están expectantes de saber qué es lo que va a pasar justamente a futuro con estos precios. Por ello, a continuación vamos a compartir una entrevista que le realizamos a Carlos Echepare, analista de mercado de granos. Hablemos un poco de mercados, ¿no? Y qué es lo que está pasando con los commodities, esta baja de precios significativa que tuvimos y que nos afecta de una forma importante acá en el NOA. Sí, en realidad nos afecta a todos porque la Argentina, vos sabés que es un país fundamentalmente exportador y de materia prima, de productos con muy poco valor agregado, aceites, harinas, que en general es lo que ha tenido la fuerte caída de precios. De todas maneras, yo decía hoy en la charla a los productores, no se asusten porque los precios internacionales para nosotros siguen siendo muy buenos. El problema es que ahora esta caída de precios puso a la luz todas las distorsiones que se vinieron produciendo en la Argentina durante mucho tiempo como consecuencia de las políticas oficiales. Entonces, en realidad, lo que en la Argentina debe ocurrir para que el campo vuelva a tener cierto nivel de rentabilidad razonable que le permita seguir creciendo, es que le saquen la presión que le pusieron todos estos años. Fundamentalmente presión que tiene que ver con la cuestión impositiva, empezando por las retenciones, por la distorsión que se produce en los mercados como consecuencia del control de las exportaciones y también el tema cambiario, que le ha restado competitividad. Entonces, cuando vos mirás, vamos al ejemplo más claro que es la soja, una soja argentina que en el mundo todavía se puede vender a $380 y vos ves que el productor argentino le pagan 220, bueno, la explicación tiene que estar por los $140 que le sacan de retenciones y después adicionalmente a eso, que en realidad no le están pagando $220, sino que le están pagando algo menos de 2.000 pesos, que en términos de dólares son 150, vos decís ahí también hay un problema de tipo de cambio, es decir, si al productor argentino hoy le pusieran en el bolsillo 340, 350 dólares por la soja, tanto en Tucumán como en la zona núcleo mucho más, no estaría con tantos problemas como está hoy. Pero vos escuchás a los candidatos políticos que son supuestamente parte del futuro gobierno, sea cual sea, nadie te habla de modificar el tratamiento arancelario de la soja y eso es un problema. Por el lado del trigo y el maíz el panorama es distinto porque es tanta la distorsión producida por las políticas internas que vos decís, bueno, el trigo sobre todo lo van a tener que arreglar. Y entonces el trigo es posible esperar que en la cosecha lo tengas bastante más alto que hoy. Ahora, hasta la cosecha, que es cuando va a estar el nuevo gobierno, faltan 8 o 9 meses. El tema es de qué van a vivir los productores esos 8 o 9 meses, ¿no? Con el maíz es más difícil porque en el maíz vos tenés mucho consumo interno que está haciendo lo posible para que no modifiquen demasiado el panorama del maíz porque se le van a encarecer los costos. La realidad es que el encarecimiento de costos que han sufrido las actividades vinculadas al maíz no tienen que ver con el maíz, tienen que ver con todos los demás componentes de esos costos, como los vivimos todos los argentinos. Entonces, ven que el maíz puede ser otro problema, pero me parece que si no se modifica la estructura del maíz, el maíz va camino a bajar mucho su producción, porque este año en zonas como estas el flete se lleva más del 50% o prácticamente el 50%. Entonces vos decís, ¿en qué condiciones puedo seguir produciendo maíz? No hay. Entonces vos tenés que trabajar dos cosas. Lo inmediato es eliminar retenciones, abrir las exportaciones, pero además de eso no va a alcanzar con eso, sobre todo para zonas como esta. Vos vas a tener que generar los lugares de consumo aquí mismo, para el maíz, para el sorgo, para todos aquellos cultivos que vos sabés que el flete va a seguir siendo costoso porque el gasoil barato no lo vamos a tener más. Y el subsidio que tuvimos sobre todo en los primeros años del gobierno kirchnerista sobre el gasoil no va a estar más. Y si hubiera eventualmente, como pareciera que va a haber después, un ajuste en el tipo de cambio a partir del nuevo gobierno, ese ajuste del tipo de cambio te va a impactar en los costos, entre esos costos también el gasoil. Por lo tanto, vos vas a necesitar sí o sí para seguir produciendo productos como el maíz o el sorgo, tener los lugares de consumo acá. Entonces cuando vos mirás y decís, mirá, yo hablaba con los productores en Tucumán y me decían, mira, producimos maíz, pero por ejemplo, acá no producimos pollo, acá no producimos cerdo, acá no producimos tantas cosas que significarían agregarle valor al maíz que vos decís, bueno, se empezarían por generar las condiciones para que se diversifique la producción, se deberían generar créditos y bueno, de todo eso los políticos hoy no están hablando. Los políticos hoy, fíjate que del campo te hablan nada más que de eliminación de retenciones y apertura de exportaciones, porque pareciera que ese es el mensaje que es lo único que le falta al campo. Yo creo que al campo le faltan muchas más cosas. Y en esta oposición de
escenarios, ¿no?, de Argentina con Brasil. ¿Cómo se lo analiza? Brasil es el segundo exportador mundial de maíz y lo que es importante tener en cuenta es que hasta hace 10 años o 15 nos compraba el maíz a nosotros. Entonces vos decís, hay un desarrollo y se pudo hacer con un gobierno teóricamente progresista similar al nuestro. Es decir, sabemos que la realidad no es así, pero digamos en el discurso así ha sido. Pero además Brasil no solo logró ser autosuficiente en maíz y exportar maíz, sino que vos también sabés que Brasil es el primer exportador mundial de carnes. Carne de cerdo, carne de aviar, carne vacuna, que es agregarle valor al maíz. Que Brasil tiene hoy una potencialidad muy fuerte de crecimiento y lo sigue apostando. Y esto nace, fíjate vos, cuando asume Lula y empieza a ver que la Argentina no va por el camino que se suponía que iba a ir, que era la producción de agroalimentos. Y Lula, yo me acuerdo ya en el 2008, en pleno conflicto del 2008, hace un discurso a los brasileños y le dice que Brasil se va a convertir en el supermercado del mundo, cuando en realidad esa era un poco la meta que tenía que cumplir la Argentina. Y mientras tanto la Argentina estaba en el conflicto del 2008 y teníamos un gobierno que de alguna manera hasta hoy se avergüenza de ser un país productor de alimentos. Y yo creo que ese concepto que tienen muchos políticos en el sentido de que lo único que genera riqueza o que queda bien ser es un país industrial, no se dan cuenta que la Argentina hoy ya perdió en gran parte el tren de la industria. La industria argentina, que prácticamente no existe, lo poco que se ha desarrollado gracias al subsidio que ha recibido del campo y que sigue recibiendo. Y que lo que vos tenés que trabajar es en un país que produzca no solo soja, maíz, es decir, no solo materia prima, sino que produzca valor agregado. Pero para generar eso vos tenés que promover todas las condiciones que hay. El país es muy eficiente produciendo materia prima, produce muy bien, el productor es muy eficiente, produce bajo costo, si no, no hubiese llegado hasta acá. Ahora, cuando vos le querés incorporar valor agregado, te encontrás con todos los problemas que implican las falencias de infraestructura, los caminos, la falta de transporte, la falta de almacenaje, más después las complicaciones de la política, inflación, tipo de cambio, que te deja fuera de los mercados. Por eso es que hoy no solo está pasando mal el trigo, no solo está pasando mal el maíz, la pasa mal todas las economías regionales. Entonces, el problema es mucho más complicado que sacar retenciones y abrir exportaciones. Tenés que generar políticas que tiendan a que un día la Argentina, en vez de exportar maíz, exporte carnes o exporte huevos o exporte etanol, si querés. Bueno, habrá que ver cuáles son las alternativas, pero son productos con mucho más valor agregado. Claro. Carlos, estamos aquí en la zona norte, está avanzando la cosecha de soja. ¿Cuál sería tu recomendación para el productor? Es muy difícil, Cecilia, porque todo depende de la situación de cada productor. Hoy yo te diría que lo peor ya pasó, o si se quiere, estamos en el peor momento. Si esperaste hasta acá y tenés espalda para seguir esperando, seguí esperando. Es decir, en su momento cuando había que vender, muchos productores no quisieron vender y llegaron hasta acá. El tema que uno siempre les planteaba es cuidado que no se produzca el efecto puerta 12, que es un poco lo que se está produciendo ahora. Ahora, si vos llegaste hasta acá y realmente no tenés necesidad de vender por una cuestión financiera y podés esperar, y ahora tenés que esperar. Claro, tenés que tener espaldas para eso. Así, y no todos pueden. Y no todos pueden.